¿Cómo prepararse para la vuelta de Jesucristo? La expectativa sobre el regreso de Jesucristo es una de las doctrinas centrales del cristianismo y ha sido un tema de reflexión, oración y preparación para millones de personas a lo largo de los siglos. En un mundo cada vez más agitado, es fundamental entender qué significa esperar la venida de Cristo y cómo podemos prepararnos para ese momento glorioso y decisivo. La Biblia nos da instrucciones claras sobre cómo debemos vivir mientras aguardamos la venida del Señor, y estas directrices son relevantes para todos los cristianos, independientemente de la época en la que vivan. En este video, exploraremos cómo prepararnos para la vuelta de Jesucristo, basándonos en las enseñanzas bíblicas. La promesa del regreso de Cristo. Lo primero que debemos entender al pensar sobre el regreso de Cristo es que esta promesa es real e inmutable. La Biblia nos asegura, en varios pasajes, que Jesús volverá para buscar a sus seguidores. En Juan 14:3, Jesús dijo: «Y cuando yo me vaya, y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, allí estéis vosotros también». Esta promesa nos da esperanza, pues sabemos que el regreso de Jesús no es solo una expectativa, sino una garantía que Él hizo a sus discípulos. Y esta promesa es válida para todos los cristianos, independientemente del tiempo o de la cultura en la que vivan. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, 16-17, también refuerza esta promesa, afirmando que el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, el regreso de Cristo es algo seguro. La cuestión no es si Él regresará, sino cuándo. Y sabiendo esto, es esencial que estemos preparados para ese momento. Vivir en santidad y obediencia. Una de las formas más claras de prepararnos para la venida de Jesús es vivir una vida de santidad y obediencia. Jesús nos enseñó que debemos ser vigilantes y estar preparados, viviendo conforme a sus mandamientos. En Mateo 24:42, Él dijo: «Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor». La vigilancia espiritual implica una vida que refleje los valores del reino de Dios y un corazón orientado hacia Él. Pablo, en 2 Pedro 3, 11-12, nos advierte: «Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas no debéis ser, en santa conducta y piedad, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, a causa del cual los cielos se disolverán, y los elementos ardientes se fundirán?» Aquí, Pedro nos recuerda la importancia de vivir una vida pura, santa y justa mientras esperamos el regreso de Jesús. Nuestra preparación para la vuelta de Cristo no es solo una cuestión de conocimiento, sino de acción práctica. Debemos vivir en santidad y obedecer a los mandamientos de Dios todos los días. Arrepentimiento y confesión de pecados. Una parte esencial de la preparación para el regreso de Jesús es el arrepentimiento continuo. Todos somos pecadores, y mientras esperamos el regreso de Cristo, es esencial que confesemos nuestros pecados y busquemos la purificación diaria. En 1 Juan 1:9, leemos: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». El arrepentimiento no es solo un acto único, sino una práctica constante en la vida cristiana. Debemos vivir en una postura de humildad delante de Dios, reconociendo nuestros errores y buscando la transformación que viene del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que, al arrepentirnos, nos estamos preparando para el gran día en el que seremos reunidos con Cristo. Vigilancia y expectativa. En Lucas 12, 35-36, Jesús nos exhorta a estar vigilantes y preparados, diciendo: «Estén ceñidos vuestros lomos, y encendidas vuestras lámparas, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor, cuando ha de regresar de las bodas, para que, cuando venga y toque, le abran inmediatamente». La vigilancia es fundamental para nuestra preparación. No podemos vivir de manera descuidada o desinteresada, sino que debemos mantener nuestros corazones y mentes atentos a las cosas de Dios. Esperar la venida de Cristo no es solo un evento futuro, sino una forma de vivir en el presente. Jesús nos invita a ser como siervos vigilantes que están atentos a lo que su Maestro desea. Esto implica vivir conforme a la voluntad de Dios, practicando el amor, la justicia y la misericordia, y manteniendo un corazón esperando ansiosamente su regreso.
Nuestra vigilancia también involucra estar preparados para los desafíos y pruebas que vendrán. En Mateo 24:44, Jesús dice, «Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá». Practicar el amor al prójimo. Una de las formas más concretas de prepararnos para el regreso de Jesús es practicar el amor. En Mateo 25:31-46, Jesús nos enseña que al servir a los demás, especialmente a los necesitados, lo estamos sirviendo a Él. En el momento del juicio final, Él separará a los justos de los injustos, basándose en el amor y en las buenas acciones realizadas para los demás. Jesús dijo, «En verdad os digo que, siempre que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Por lo tanto, nuestra preparación no solo involucra una vida de devoción personal, sino también de servicio al prójimo. La preparación para la venida de Cristo no es algo egoísta, sino algo que debemos vivir en comunidad, demostrando el amor de Dios en todo lo que hacemos. Estar listos para el arrebatamiento. El arrebatamiento es el evento en el que los cristianos serán llevados para encontrarse con Cristo en el aire. Como vimos anteriormente, en 1 Tesalonicenses 4, 16-17, el apóstol Pablo describe este evento. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estar preparados para el arrebatamiento significa vivir de manera fiel y constante, esperando ansiosamente el regreso de Jesús. No debemos ser negligentes con nuestra fe, sino estar en continua preparación, viviendo cada día como si fuera el último. El regreso de Jesús es cierto e inminente. La Biblia nos enseña a vivir de manera constante y vigilante, practicando la santidad, el arrepentimiento, el amor y la obediencia. Para estar preparados para el gran día, debemos vivir todos los días en comunión con Dios, esperando ansiosamente el regreso de Cristo. Debemos estar listos para ese momento, y eso significa vivir en fe, esperanza y servicio al prójimo. La venida de Jesús es nuestra esperanza, y nos prepara para un futuro glorioso y eterno con Él. Que podamos ser encontrados fieles cuando Él regrese.